Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. El inicio de tu predicación en Galilea fue algo impactante y directo. El reino de Dios está cerca y conviértanse y crean en el Evangelio. Esto mismo, sin duda alguna, fue lo que tocó los corazones de tus primeros seguidores. Tu personalidad que hacía presente el reino. Ese reino tan esperado por tantas generaciones de judíos, lo hacías vida, con tus palabras y con tu testimonio. Por eso, cuando caminando por la orilla del lago de Galilea viste a Simón y a Andrés y les invitaste a seguirte, su respuesta fue inmediata. Dejaron todo para pasar de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres. A mí este pasaje me llama la atención por la fuerza de su respuesta. Da la impresión de que no te conocían personalmente, quizás de oídas, pero tu invitación les hizo dejar todo. Y me impresiona, Jesús, porque yo te conozco, te he visto, te he tocado, te he escuchado, he estudiado tu doctrina, he leído tu Evangelio, y aún así mi respuesta no es inmediata como la de Simón y Andrés. ¿Por qué será? ¿No será que mis oídos son sordos a tu llamado, que mi fe es débil y no sé descubrir tu presencia a la orilla de mi vida? O a lo mejor estoy demasiado apegado a mis redes personales, a mis posesiones, a mi estilo de vida y no quiero dejarlo todo por seguirte. Dime, Jesús, ¿por qué me cuesta tanto escucharte y seguirte? También Santiago y Juan tuvieron la misma experiencia. Mientras remendaban sus redes, recibieron tu llamado y dejando en su barca a su padre con los trabajadores, se fueron contigo. Así de fácil, así de simple, dejaron trabajo, seguridad y familia. Quiero sentir también el atractivo de tu presencia para desprenderme de todo y seguirte inmediatamente. Tenme paciencia, Jesús. Regresa a mi barca. Llámame de nuevo para que puedas seguir tus huellas y ser pescador de hombres, sembrador de esperanzas y testigo de tu amor para el mundo. Como propósito te invito en oración a pedirle a Jesús que sienta su presencia y llamado a seguirlo cada día más de cerca. Vamos a ofrecer esta oración y a pedir mucho por el don de las vocaciones sacerdotales y religiosas y a la vida consagrada. Que Jesús siga llamando, porque así lo hace, pero sobre todo que los hombres y las mujeres sigan escuchando este llamado para poderlo testimoniar y entregar al mundo. Que María nos alcance la gracia de buenas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Cada 12 de enero la Iglesia Católica celebra a Santa Margarita Bourgeois, religiosa francesa del siglo XVII, que trabajó como misionera y maestra en Norteamérica. Fue la fundadora de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Montreal.
comunidad que prestó ayuda a los colonos europeos que llegaban a Canadá en medio de las más difíciles circunstancias, buscando un futuro mejor. Santa Margarita trabajó sin descanso para asistir espiritualmente y fortalecer a los católicos que arribaban a las nuevas tierras, y se convirtió junto a sus hermanas religiosas en el soporte de miles de seres humanos hambrientos y enfermos. Santa Margarita Bourgeois, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI, Papa. Homilía. La conversión y la penitencia son fundamentales. Reflexionemos también sobre otro versículo. Cristo el Salvador concedió a Israel la conversión y el perdón de los pecados. En el texto griego el término es metanoia, concedió la penitencia y el perdón de los pecados. Para mí se trata de una observación muy importante. La penitencia es una gracia. Existe una tendencia en exégesis que dice: Jesús en Galilea anunció una gracia sin condición, totalmente incondicional, por tanto también sin penitencia, gracia como tal, sin condiciones humanas previas. Pero esta es una falsa interpretación de la gracia. La penitencia es gracia. Es una gracia que reconozcamos nuestro pecado. Es una gracia que reconozcamos que tenemos necesidad de renovación, de cambio, de una transformación de nuestro ser. Penitencia, poder hacer penitencia, es el don de la gracia. Y debo decir que nosotros, los cristianos, también en los últimos tiempos con frecuencia hemos evitado la palabra penitencia. Nos parecía demasiado dura. Ahora, bajo los ataques del mundo que nos hablan de nuestros pecados, vemos que poder hacer penitencia es gracia, y vemos que es necesario hacer penitencia, es decir, reconocer lo que en nuestra vida hay de equivocado, abrirse al perdón, prepararse al perdón, dejarse transformar. El dolor de la penitencia, es decir, de la purificación, de la transformación, este dolor es gracia, porque es renovación, es obra de la misericordia divina. Estas dos cosas que dice San Pedro, penitencia y perdón, corresponden al inicio de la predicación de Jesús. Metanoia, es decir, convertíos. Por lo tanto, este es el punto fundamental. La metanoia no es algo privado, que pareciera sustituido por la gracia, sino que la metanoia es la llegada de la gracia que nos transforma. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Jesús anuncia que se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. El tiempo cumplido, Kairos, es la maduración de los siglos. La redención llega cuando la humanidad ha agotado sus propias fuerzas. Jesús dice que el reino está cerca. Teológicamente, esto significa que el reino ha llegado en su persona, pero aún debe ser establecido en las voluntades humanas. La enseñanza de Jesús que escucharemos en la lectura que nos presenta el Libro de Cielo eleva este versículo a una dimensión mística y ontológica que la exégesis tradicional apenas vislumbra. Libro de Cielo, volumen 19, julio 14, 1926. Hija mía, la perfecta gloria y el honor completo a mi voluntad lo dio mi humanidad. Fue propiamente en mi interior, en el centro de este corazón, donde formé el reino del querer supremo. Y como el hombre lo había perdido, no había esperanza de poderlo readquirir. Mi humanidad
lo readquirió con penas íntimas e inauditas, dándole todos los honores debidos y la gloria que le había sido quitada por la criatura, para darlo de nuevo a ella. Así que el reino de mi voluntad fue formado dentro de mi humanidad. Por eso, todo lo que era formado en mi humanidad y salía afuera, llevaba la marca del fiat. Cada pensamiento, mirada, respiro, latido, cada gota de mi sangre, todo llevaba el sello del fiat de mi reino supremo. Esto me daba tanta gloria y me embellecía tanto que cielo y tierra quedaban por debajo y como obscurecidos ante mí, porque mi voluntad divina es superior a todo y todo queda por debajo de ella, como su escabel. Ahora, en el transcurso de los siglos, yo miraba a quién debía confiar este reino, y he estado como una madre embarazada que sufre, que se duele porque quería dar a luz su parto y no podía. Pobre madre, cuánto sufre porque no puede gozarse el fruto de sus entrañas, mucho más que habiendo madurado este parto y no saliendo, su existencia está siempre en peligro. Así yo, más que madre embarazada, he estado por tantos siglos. Cuánto he sufrido, cómo he penado al ver en peligro los intereses de mi gloria, tanto de la creación como de la redención. Mucho más que este reino lo tenía como en secreto y escondido en mi corazón, sin tener ni siquiera el desahogo de manifestarlo. Y esto me hacía sufrir de más, porque no viendo en las criaturas las verdaderas disposiciones para poder dar mi parto, y no habiendo tomado ellos todos los bienes que hay en el reino de la redención, no podía arriesgarme a darles el reino de mi voluntad, que contiene bienes más grandes, mucho más que los bienes de la redención, servirán como ajuar, como antídoto, para hacer que entrando en el reino de mi voluntad no puedan repetir una segunda caída como hizo Adán. Así que si no todos estos bienes han sido tomados, sino más bien menospreciados y pisoteados, ¿cómo podía salir de dentro de mi humanidad este parto de mi reino? Por eso me he tenido que contentar con penar, con sufrir y esperar, más que una madre, para no poner en peligro mi amado parto de mi reino, sufriendo porque quería ponerlo fuera para hacer don de él a la criatura y poner al seguro los intereses de la creación y redención, pues están todos en peligro. Porque hasta en tanto que el hombre no regrese al reino del supremo querer, nuestros intereses y los suyos estarán siempre peligrando. El hombre fuera de nuestra voluntad es siempre un desorden en nuestra obra creadora, una nota discordante que quita la perfecta armonía a la santidad de nuestras obras, y por eso yo miraba a través de los siglos, esperando a mi pequeña recién nacida en el reino de mi voluntad, poniéndole en torno todos los bienes de la redención para seguridad del reino de mi voluntad. Y más que madre doliente, que tanto ha sufrido, te confío a ti mi parto y la suerte de mi reino. Y no solo mi humanidad es la que quiere dar a luz este parto, que me cuesta tanto, sino toda la creación está preñada de mi voluntad y sufre porque quiere dar a luz a las criaturas para restablecer el reino de su Dios en medio de ellas. Así que la creación es como un velo que esconde como un parto a mi voluntad, y las criaturas toman el velo y rechazan el parto que hay dentro.
preñado de mi voluntad está el sol, y mientras toman los efectos de la luz, que como velo esconde a mi voluntad, los bienes que produce, rechazan después mi voluntad, no la reconocen ni se hacen dominar por ella. Así que toman los bienes naturales que hay en el sol, pero los bienes del alma, el reino de mi querer que reina en el sol y que quiere darse a ellos, lo rechazan. Oh, cómo sufre mi voluntad en el sol, la cual quiere ser dada a luz desde la altura de la esfera, para reinar en medio a las criaturas. Preñado de mi voluntad está el cielo, que mira con sus ojos de luz, como son las estrellas, a las criaturas, para ver si quieren recibir a mi voluntad, para que reine en medio de ellas. Preñado de mi voluntad está el mar, que con sus olas fragosas se hace oír, y las aguas como velo esconden a mi voluntad. Pero el hombre se sirve del mar, toma sus peces, pero no tiene cuidado de mi voluntad, y la hace sufrir como parto reprimido en las entrañas de las aguas. Así que todos los elementos están preñados de mi voluntad, el viento, el fuego, la flor, toda la tierra, todos son velos que la esconden. Ahora, ¿quién dará este desahogo y alivio a mi humanidad? ¿Quién romperá estos velos de tantas cosas creadas que la esconden? ¿Quién reconocerá en todas las cosas al portador de mi voluntad y haciéndole los debidos honores, la haga reinar en su alma, dándole el dominio y su sujeción? Por eso, hija mía, sé atenta, da este contento a tu Jesús, que hasta ahora ha estado sufriendo por poner fuera este parto de mi reino supremo, y junto contigo y junto conmigo, toda la creación, como un acto solo, romperá los velos y depositará en ti el parto de mi voluntad que esconden. Mientras el Evangelio presenta el reino como un mensaje que Jesús predica, Libro de Cielo revela que el reino ya era una realidad sustancial en su humanidad. Jesús explica que Él mismo, en su interior, dio a la voluntad divina todos los honores debidos y la gloria que le había sido quitada. Cuando Jesús dice en Marcos, el reino está cerca, es porque Él mismo es el portador del reino. Cada pensamiento, latido y gota de sangre de Cristo llevaba ya el sello del fiat. El reino no estaba cerca solo como una promesa, sino como una vida palpitante en el corazón del hombre Dios. Por otro lado, Jesús utiliza una analogía conmovedora. Se compara con una madre embarazada que sufre porque no puede dar a luz. El tiempo cumplido del Evangelio es en Libro de Cielo el momento del parto divino. Jesús ha llevado el reino de la divina voluntad encerrado y escondido por siglos. Su sufrimiento nace de no poder entregar este reino a las criaturas por falta de disposiciones. Por tanto, la redención es el ajuar y el antídoto que debía preceder al reino del fiat para que el hombre no repitiera la caída de Adán. Jesús no solo vino a perdonar, sino que penó siglos por dar a luz el reino de su voluntad en nosotros. Nos revela que no solo su humanidad, sino toda la creación está preñada de su voluntad. Cuando Marcos dice que el reino está cerca, Libro de Cielo nos dice que está omnipresente, pero escondido tras velos. El sol, el mar y el viento están preñados del querer divino, pero el hombre toma el beneficio natural, es decir, el velo, y rechaza el parto, o sea, la voluntad divina que hay dentro. El convertíos del Evangelio se traduce aquí mismo en reconocer. Convertirse es aprender a romper
los velos de las cosas creadas, para recibir el parto de la voluntad de Dios que cada elemento nos ofrece. No basta con ser redimidos. La redención es solo el vestido para entrar al banquete del reino del Fiat. ¿Nos quedamos en el perdón o aspiramos a la posesión del querer divino? Jesús nos invita a reconocer al portador. Por tanto, no miremos el sol o el mar solo con ojos humanos. Busquemos en ellos la voluntad divina que sufre por ser reconocida y reinar en nosotros. Conviértanse y crean en el Evangelio. En el Evangelio, la conversión, metanoia, no es solo un sentimiento de culpa, sino un cambio de estructura mental y existencial. Es un darse la vuelta para dejar el camino del yo y entrar en el camino de Dios. Creer en el Evangelio es depositar la confianza absoluta en la buena noticia de que Dios ha venido a salvar lo que estaba perdido. Jesús en Libro de Cielo nos enseña la urgencia de este mandato al revelarnos qué ocurre cuando no hay conversión. La voluntad humana hace la guerra a Dios y se hace la guerra a sí misma, y nos explica que la falta de conversión es un estado de autodestrucción donde el alma queda como un cuerpo hecho pedazos. Mientras el Evangelio nos pide cambiar de dirección, Libro de Cielo nos muestra que ese cambio es vital, porque sin el Fiat, la voluntad humana actúa como una gangrena que deforma nuestra belleza original. Convertirse, bajo esta luz, es dejar de ser nuestro propio verdugo para permitir que Dios nos reconstruya. Libro de Cielo, volumen 31, marzo 5, 1933. Ay, la voluntad humana. Ella hace la guerra a Dios y se hace la guerra a sí misma. Las armas que mueve contra su Creador la hieren a sí misma, y su alma queda como un cuerpo hecho pedazos delante de Dios. Cada acto de voluntad humana la divide de su Creador, de su santidad, de su fuerza, potencia, de su amor e inmutabilidad. Sin mi divina voluntad, la criatura se vuelve como una ciudad asediada, que los enemigos la obligan a morir de hambre y a martirizarla en todos sus miembros, con esta diferencia, que los carniceros que le arrancan los miembros es la propia voluntad. No son los enemigos que la atormentan, sino ella misma, se hace enemiga de sí misma. Si tú supieras el dolor que siento cuando veo a las almas hechas pedazos, cada acto de su voluntad es una división que forma entre Dios y ella. Es un apartarse de la belleza de su Creador. Es un enfriarse del verdadero y puro amor. Es extraviarse de su origen. Es un prepararse si la voluntad precipita en el mal grave, o en un infierno anticipado, o un purgatorio si el mal es leve. La voluntad humana es como la gangrena al cuerpo, que tiene virtud de hacer caer la carne a pedazos y deformar la belleza de la criatura. Pobres almas sin mi voluntad divina, porque solo ella tiene la virtud unificadora, que unificando todo junto, el pensamiento, el deseo, el afecto, el amor, la voluntad humana, da la bella forma unitiva al alma de la criatura. En cambio, sin mi voluntad, el pensamiento quiere una cosa, la voluntad otra, el deseo quiere otra, el afecto otra. De modo que se debaten entre ellos, se pelean, se dividen. Ah, no hay paz ni unión sin mi voluntad. Falta quien ponga el cemento para reunir las partes divididas y volverla fuerte contra todos los males que pueden surgir.
Por eso tu Jesús no hace otra cosa que llorar sobre las ruinas de estas, más que Jerusalénes trastornadas, que en lugar de reconocer a su Mesías, lo desconocieron y le dieron la muerte. Así mi voluntad viene desconocida mientras está en medio de ellas y en ellas, y forman de sus almas pequeñas ciudades trastornadas que me obligan a repetir la amenaza, que de ellas no quedará piedra sobre piedra, porque sin mi voluntad son ciudades sin rey. Por tanto, no tienen ni quien las proteja, ni quien las defienda, ni quien les suministre los alimentos necesarios para hacer el bien y para no hacerlas familiarizarse en el mal. Y yo lloro sobre su suerte y ruego que reconozcan mi voluntad, la amen y la hagan reinar. Y tú ruega junto conmigo. Jesús en el Evangelio nos dice, crean en el Evangelio. Nos invita a depositar nuestra fe en la buena nueva de la salvación que Él trae al mundo. El libro de Cielo nos enseña que la buena nueva es en esencia la virtud unificadora de la divina voluntad. Jesús nos revela que la tragedia del hombre es la división interna. El pensamiento quiere una cosa, la voluntad otra, el deseo otra. Creer en el Evangelio significa creer que existe un cemento divino, capaz de reunir nuestras partes divididas. Mientras que el texto de Marcos nos pide una adhesión de fe, el libro de Cielo especifica que esa fe debe centrarse en que solo el querer divino da la bella forma unitiva al alma, transformando el caos de nuestras pasiones en la armonía de su vida. Libro de Cielo nos hace comprender que el mandato de convertirse y creer es la única forma de evitar la ruina de nuestra ciudad interior, donde no quedará piedra sobre piedra. Jesús no solo predica el reino, sino que llora sobre nuestra suerte, rogándonos que reconozcamos su voluntad, para que Él pueda ser el Rey que nos proteja, nos defienda y nos suministre el alimento del bien. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. La respuesta de Simón y Andrés es el modelo de la prontitud apostólica. Las redes representan el oficio, la seguridad económica y los vínculos con el pasado. El seguimiento exige una ruptura con el yo anterior para identificarse con el Maestro. Es un acto de libertad suprema movido por la autoridad de la palabra de Cristo. San Marcos destaca la prontitud de la respuesta. Las redes eran el instrumento de su sustento, un tejido de hilos finos destinado a capturar lo temporal. Representan la seguridad humana y la ocupación en el orden de la naturaleza. En Libro de Cielo se puede interpretar que estas redes son la imagen perfecta de los actos humanos hechos fuera de la unidad de la divina voluntad. Escuchemos. Libro de Cielo, volumen 26, junio 4, 1929. El hombre con hacer su voluntad salió de la unidad de la mía, y todos sus actos perdieron la fuerza de la unidad y permanecen esparcidos, quien en un punto, quien en otro, y divididos entre ellos. Estos actos humanos, no teniendo unidad, no tienen fuentes de efectos, ni plenitud de luz, y por eso son símbolos de aquellas plantas y flores que crecen sin sol, y como están esparcidos y divididos entre ellos, no tienen fuerza duradera y crecen míseros y descoloridos. Así que el hombre con hacer su voluntad pierde la unidad con la mía, pierde la fuente de la vida, pierde la plenitud de la luz. Ahora, quien vive en mi querer divino va recogiendo todos los bienes esparcidos por las criaturas, y de ellos forma un solo acto,
y estos actos llegan a ser derecho de quien hace y vive en mi fiat divino. No hay bien que no pueda tomar quien vive en mi querer. Con la fuerza bilocadora de él, llama, recoge y une todos los actos juntos, y ordenándolos todos en mi fiat, me da todo y le doy todo. Jesús nos explica que al salir del querer divino, todos los actos del hombre permanecen esparcidos y divididos entre sí. Así como una red es un conjunto de nudos y espacios vacíos, los actos hechos con la voluntad propia no tienen fuentes de efectos ni plenitud de luz. Son actos míseros y descoloridos, porque les falta el sol del fiat. Dejar las redes, por tanto, no es solo dejar un oficio, es dejar de tener actos desunidos con la voluntad de Dios, que no tienen fuerza duradera y que mantienen al alma prisionera en lo finito. El alma que quiere vivir en la divina voluntad siente el llamado continuo de Jesús de pasar de la división de la red a la unidad del fiat divino. Jesús en el Evangelio nos dice: síganme, y lo siguieron. El seguimiento implica un cambio de dirección, del mar de Galilea hacia los pasos del Maestro. Es el paso de la multiplicidad de las redes a la unidad de la persona de Cristo. Jesús en Libro de Cielo nos enseña que este seguimiento es en realidad una reintegración en la unidad. Jesús explica que quien vive en su querer va recogiendo todos los bienes esparcidos por las criaturas para formar un solo acto, mientras que la red humana divide y separa el tiempo en actos fragmentados. Vivir en el fiat divino tiene una fuerza bilocadora que llama, recoge y une todos los actos juntos. Seguir a Jesús en la divina voluntad es dejar de ser un pescador de actos aislados y míseros para convertirse en un alma que, uniendo todo en el fiat divino, le dé todo a Dios y Dios le da todo al alma. En esta lectura, como en el Evangelio, Jesús nos llama a dejar de ser planta sin sol para alcanzar la plenitud de la luz. Jesús en el Evangelio nos dice inmediatamente. Esta palabra subraya que la verdad no admite demora. El encuentro con la luz, Cristo, hace que lo que antes parecía valioso, las redes, pierda su brillo. Jesús en Libro de Cielo nos enseña la razón de esta urgencia. El revelar que los actos hechos con la voluntad humana son como plantas y flores que crecen sin sol. Sin la conexión con la voluntad divina, el hombre pierde la fuente de la vida y la plenitud de la luz. Los apóstoles dejaron las redes inmediatamente porque en presencia de Jesús experimentaron el llamado a recuperar la fuerza de la unidad. Jesús nos hace comprender que el alma no puede esperar para dejar sus redes propias, pues solo viviendo en su querer, los actos dejan de ser esparcidos para convertirse en derechos divinos de quien vive en el fiat. Confrontación. Sobre el reino interior. Soy consciente de que Jesús ha gestado el reino de su voluntad en su propio corazón como un parto divino que sufre por nacer en mí, o sigo buscando el reino de Dios solo como una promesa externa, ignorando que Él desea depositar en mi voluntad el sello del fiat que dio vida a cada uno de sus latidos. Sobre la conversión unificadora. Ante el mandato de convertirme y creer, sigo permitiendo que mi voluntad propia sea una gangrena
que fragmenta mis pensamientos y deseos en una ciudad asediada? ¿O he aceptado el cemento de la divina voluntad para que unifique mi alma y me devuelva la belleza original de mi creación? Sobre el abandono de las redes humanas. ¿Qué redes de actos esparcidos, divididos y sin luz sigo tejiendo hoy con mi propio querer? Y tengo la valentía de dejarlas inmediatamente para permitir que la fuerza bilocadora del fiat recoja mis obras y las transforme en una sola vida divina que le dé todo a Dios. Oremos. Oh Verbo encarnado, Sol eterno, que has roto los velos de la creación para traernos tu reino, te damos gracias, Jesús amado, porque en el Evangelio nos llamas a la orilla de nuestras miserias para transformarnos en tus hijos. Te pedimos por el dolor de madre embarazada que sentiste al contener tu querer por siglos, que rompas en nosotros las nubes de nuestra voluntad humana. No permitas, Jesús, que nuestras almas sigan siendo Jerusalénes trastornadas, donde no queda piedra sobre piedra. Danos tu fiat supremo, como el cemento que unifique nuestros pedazos y sane la gangrena de nuestro yo. Ayúdanos a dejar definitivamente las redes de nuestros actos esparcidos y descoloridos, para que fundidos en tu unidad inmutable, cada uno de nuestros pasos y respiros sea un rayo de luz que te dé gloria infinita y atraiga tu reino a la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el querer de Dios, siempre.